Tiro al blanco. Continuamos. Ok. Estamos en la relación déficit Sí. fiscal. Entonces, fíjate, el deuda. problema del déficit fiscal nuestro no es un problema solamente de productividad, sino también es un problema en los ingresos del gobierno. Porque aún dada la situación que tenemos, los ingresos del gobierno podían ser mejores. Pero ¿qué pasa? El programa de privatización elimina las fuentes de ingresos del gobierno. Ahí tiene el caso del aeropuerto. Sí. Sí, el caso del aeropuerto, el Estado dejaría de percibir una buena millonada, pero lo están privatizando, o sea, lo pasan al sector privado. O sea que el sistema de aeropuertos, que es altamente rentable, Exactamente. se le concede a una corporación extranjera, que es la más poderosa en materia de operación de servicios de aeropuertos. Y el Estado sacrifica esos beneficios. Ahora, quiero llamarte la atención. En ese acuerdo aparece el tema del adelanto de pago al gobierno, más de 700 millones de dólares. Eso tiene que ver con el tema del déficit. De cara al proceso electoral y al inicio de la nueva gestión. Es decir, como están en apriete, y yo digo que eso tiene la característica incluso de un soborno, es un soborno encubierto, porque le están dando por adelantado ese dinero para conseguir un contrato jugoso, leonino para el país, en favor de la empresa extranjera. Exacto. ¿Por qué? Porque si tu consumo es mayor que tu producción, ese déficit por cuenta corriente que se refleja, ¿sí? Entonces tú no tienes ahorro interno para la inversión. Exacto. Y eso te obliga a salir a buscar. Y por cierto, muy baja sí. la inversión de capital en el presupuesto nacional. Es de Pero, la más pero baja mira, en la historia. con todo eso, entonces, ¿por qué se complica para el gobierno el presupuesto público? Por la vía del déficit. Bueno, pues también están yo te dije que eran la eliminación de las fuentes naturales del gobierno dominicano en base a la privatización. Tú sabes la sangría que ha representado la privatización de las generadoras eléctricas. Claro. Sí. Entonces, A pesar de que se dijo que era para evitar eso. Sí, pero también tiene lo que se llama gastos tributarios. ¿Qué son los gastos tributarios? Es aquella recaudación del fisco que se deja de percibir en virtud de la aplicación de concesiones o regímenes impositivos especiales, es decir, exoneración de impuestos. Las exenciones. Las exenciones de impuestos a sectores A las élites capitalistas. Sí, eso sirve como política de desarrollo, posiblemente pudiera ser. Bueno, yo voy a hacer una zona franca, le voy a eliminar tales impuestos para incentivar que se establezca, etcétera. Pero no es solamente eso, es que, porque aquí tiene, por ejemplo, en ese sentido, tiene el sector turismo, zona franca, etcétera, tiene que ser, sino exenciones fiscales, digamos que a la barrigol, Claro. exenciones fiscales a los grandes empresarios, En materia de combustible, incluso. Sí, en materia de combustible, a las generadoras eléctricas, que no tienen sentido que se le hagan esa transferencia de recursos. No, esos son regalos. Sí, regalos. Y lo otro, muy importante, es para solucionar eso, el carácter regresivo del sistema tributario. ¿Qué significa? Que el sistema tributario, en la captación de impuestos, pesa más en el trabajador, en el pobre, que en el rico. Entonces, supongamos. Como son impuestos al consumo. Efectivamente. Y naturalmente que el pueblo en general consume mucho más que las élites. No, pero claro. En términos generales, aunque cada súper rico consume muchísimo. De acuerdo a la misma DGI, la estructura de ingresos, ¿sí? La estructura de recaudación fiscal, el 80% proviene de los impuestos
sobre los ingresos un 34%. Del ITEVI un 33.5%. Aranceles un 8.7%. Impuestos a la bebida y al consumo alcohólica un 6.4%, y a los hidrocarburos un 8.7%. Si tú miras, ¿quién paga esos impuestos? El 58.2% lo pagamos los más pobres. Sí. Lo pagamos los más pobres. Cuando entró el gobierno de Danilo, generó una reforma tributaria. Entonces, en esa época se planteaba no aumentar los impuestos, sino ampliar la base impositiva. ¿A qué se refería? A cargar de impuestos, aplicar impuestos a sectores que no habían sido tocados todavía. Pero, ¿en qué consistió? Le pusieron impuesto al café, impuesto al azúcar, a muchos productos de la canasta alimenticia, que en un país donde hay una pobreza tan alta, ¿sí? El ingreso del pobre solamente alcanza para cubrir la canasta alimenticia. Comer es todo. O sea, no hay presupuesto en una familia muy pobre. No hay presupuesto para salud, para educación, para el vestido, es comer. Esa es la tarea del día a día. ¿Cómo comemos? Y si tú a eso le pones impuestos, se la pones, o sea, tú estás mandando a esos sectores a morirse. Esa es una de las injusticias más grandes que puede haber. Y a consumir los peores alimentos. Sí, lo peor. En el caso de que lo logren comprar. Que lo logren, sí. Pero hay sectores que no logran. Yo quería preguntarte algo en relación con ese tema. Es cómo además amarran los préstamos con la privatización. Es decir, en las alianzas público-privadas y en los fideicomisos, el grueso de los préstamos va al sector privado. Sí. Usando la capacidad de endeudamiento del país en sentido general. El presupuesto público tiene dos componentes. Uno es el ingreso, con lo que se va a financiar el gasto. Entonces, como tú ves, el ingreso lo pagamos del gobierno, lo pagamos los más pobres, porque somos los que estamos más penalizados con los impuestos. Como tú viste, esos impuestos se pagan al consumir, son impuestos indirectos que se pagan al consumir. Yo gano un salario que me lo consumo todo al mes. Cuando termina el mes, yo he agotado todos mis ingresos. Eso quiere decir que yo pago impuestos del 100% de mis ingresos. Ahora, ¿cuánto de la estructura de gasto, cuánto se gasta, por ejemplo, en consumo en una familia? Vamos a suponer que una familia muy rica se gasta con carros muy caros, usando gasolina y usando de todo, ¿sí? Varias se gasta, vamos a ponerle en extremo, 300 mil pesos mensuales. Un consumo de alto nivel, ¿sí? Complejo, etcétera. Se gasta 300 mil. Ellos van a pagar. Entonces, si los ingresos de ellos son, digamos que 1 millón, 2 millones, que aquí hay sectores que ganan mucho más que eso. Claro. Pero empleados públicos aquí se ganan 2 millones mensual como sueldo, como salario. Exactamente. Él va a gastar de los 2 millones 300 mil. ¿Qué es 300 mil de los 2 millones? Un 20%. Entonces, ese rico paga de sus ingresos, paga solamente el 20% de sus ingresos, va a pagar impuestos, y yo que soy pobre pago del 100%. Y la verdad es que tú has utilizado cifras deprimidas. Sí, claro. Porque el consumo de ellos es mucho mayor, pero los ingresos son muy superiores. Claro. Muy superiores. Claro. Solo en la época del COVID, como multiplicaron fortuna. Efectivamente. Pero vamos a detenernos ahí también, porque está interesante la cosa, para pasar al próximo segmento. Cuidado, cuidado. Tiro